Hola, queridas amigas y amigos, bienvenidos a otro capítulo de su programa Encuentro de Mentes. Dementes. Bueno, quiero contarles algo que a mí se me ha parecido siempre, como el tema va ad hoc a lo que vamos a hablar hoy día. Yo quería decirle, ¿ustedes se han dado cuenta de que Renzo Arrigoni tiene como una cara de emperador romano? Pero mira, la nariz, el pelo, las estatuas que aparecen de Trajano, de Juliano, Julio César, Tú no, sabes que Trajano no era italiano, ¿no? era griego, ¿no? Era español. Era español, mira. Emperador Trajano, sí. Trajano, Bueno, sigue, sigue, ¿estás perdona. seguro? Me fregaste igual mi comienzo. Para eso estamos. Me destrozó. Bueno, yo siempre he encontrado que Renzo lo tiene, esa pinta así como emperador romano. Creo que una estatua de él así se la creerían. Ya, bueno, todo. O sea, hoy día vamos a hablar de... El Imperio Romano, todos tenemos una idea de lo que fue el Imperio Romano, pero esta idea está muy tergiversada por Hollywood, como tantas otras cosas. como tantas otras cosas, y hemos visto así, por ejemplo, Ben-Hur, los 10 mandamientos, hemos visto el manto sagrado, hemos visto Gladiador, ¿no? ¿Mm? Pero hay una cosa que tomar en cuenta. Hay muchas cosas que son mitos creados por el cine y que uno está convencido, por Renzo, de que realmente eso pasó así tal cual. Pero para eso está este programa, para Para derribar derribar los mitos de mitos. Roma y de otras cosas que nosotros Eh, sabemos, porque exacto. somos lagartijas miserables, venidos de, venidos ¿de dónde era? De a 102 años luz de distancia. Sí. Parte de mente. Por ejemplo, tú me vas a creer, Renzo Rigoni, que en el año 44, 46 antes de Cristo, el gran Julio Cayo César, ¿m? En la vía Apia Antica, que es como un camino que lleva de Roma, para todos los caminos llegan a Roma Llegan y a Roma. ya. Fíjate que había tantos problemas en la vía Apia Antica con las carretas, que eran muchas, que Julio César puso restricción vehicular. Restricción vehicular en Restricción Roma vehicular en Roma. en el año Entonces, 44 antes de Cristo. como el 50 por ahí, Bueno, 50. No, no quiero mentir. Creo que Julio murió el 44. por Brutus y sus niños. Ah, claro, ahí es cuando le dice tú también, Bruto, Brutus. Bueno, en Que fin. no era hijo de él, pero No, fíjate, era como su protegido. era un protegido, o sea, era un tipo que parece que Julio César lo quería mucho y todo, y lo traicionó como todos los amigos lo traicionan a uno, por ejemplo, cuando está haciendo un programa y lo cargan. Pero hay que reconocer que Julio César también se fue al extremo de tomar poder. eh, Eso sí, pero la maldita sea, de de eso se tomar trata. poder. Bueno, de ahí crearon esa onda de la lucha intestina del poder. Piensa tú, ya que estamos hablando del Imperio Romano, ¿Ya? que Roma nació de un asesinato fratricida, ¿no? De Rómulo mató a Remo. Así es, pero eso es Pues una leyenda, sí, pero parece que eran dos niños abandonados que fueron criados por una una loba, loba una lupa, o una lupa en lupa italiano. en italiano, Claro, entonces parece eh, que Roma nació de un exacto, fratricidio, un ¿no? Así que no fratricidio es extraño que... en el año 753 antes de Cristo. Pero no fue imperio siempre, ¿ah? Fue imperio después. Bueno, pero contemos las anécdotas de Mm, estas cosas. Por correcto. ejemplo, entonces esta gente que nadaba en carreta tenían unas tablillas en números romanos, no árabes, que no son árabes, son indios, hindúes de la India, una tablilla, y con esa tablilla decía, usted si termina en 8 por ejemplo, no puede salir. Y no podían salir, y alegaban las viejas y todo, que no puedo salir a vacaciones, me quiero Pero ir a la isla de Capri, y tú con restricción. te corriente. Bueno, esa era una de las cosas muy divertidas, encuentro yo, pero era porque había mucho Sí. atropellamiento en las calles de Roma. Recuerden que Roma, en la época de Julio César, ya llegó a los 950.000 habitantes. Era grande, no era Mm. chico, casi 1 millón de habitantes en la época. Y perdón, una de las cosas que entiendo yo que permitía que, que hubiera una ciudad tan grande Mm, fue el sistema de los acueductos romanos, ¿no? exactamente. Sin esos acueductos habría sido imposible crear una ciudad tan populosa. Explica lo que son los acueductos.
Bueno, acueductos son verdaderos canales que traen el agua desde las montañas a Roma Así es. y las hacían a través de túneles en los cerros con una inclinación exacta, que no fuera ni mucha ni poca. Y después Puentes. y claro, cuando terminaban los cerros y el agua llegaba a los valles, en vez de dejarla caer, hacían estos verdaderos puentes donde el agua continuaba a la altura exacta que debía continuar, o sea, bajar 2 o 3 centímetros cada 100 metros, más o menos, esa era la norma y Pues, tenían que mantenerse todo el camino con esa inclinación para que llegaran exactamente. abundantemente a O la sea, ciudad y a los grandes baños de la época. los señores romanos no desechaban el agua, no la perdían, no la botaban como otros que yo conozco en este mundo. ¿Ya? Bueno, otra cosa. Tú dirás, oye, ¿cómo se ven haber bajado en las carretas y hacían un picnic? ¿Qué picnic? Tenían automac. ¿Cómo es eso? Como Automac. Automac. Tú ibas en la carreta con tu señora, que yo con tus hijos, que iban siempre chillando, como son todos los niños. Aunque en esa Ya, época le decían al niñito, quédate callado, y el niñito se queda callado, ahora te manda la cresta. a la- Claro. Resulta que tú llegabas a ciertos hostales que había, pero tú sabes que una carreta no avanza más de 20 o 30 kilómetros diarios. ya. A unos hostales, y en vez de quedarse a dormir en el hostal, ellos decían, tráigame, a ver, ¿qué tiene? Y le pasaban unas cartas. Y decía, yo queremos pollo con papas fritas, no seco, ¿eh? Y esperaban ahí a un lado y llegaban y le traían a la carreta, igual que el automac. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble. O sea, Una cosa, los romanos inventaron el sistema McDonald's. exacto. Otras cosas que pasaban en la época, muy importantes, es que todos estamos convencidos de que las peleas en el circo romano, que no es de la época de Cristo ni de Julio César, es muy posterior. El ¿Qué? Coliseo romano fue inaugurado por Vespasiano el año 78 después del nacimiento de Cristo. O sea, Cristo murió el 33 por ahí, ¿no? O sea, habían Claro. pasado 40 años. Pero tener gladiadores, damas y caballeros, era muy caro. Eran escuelas de gladiadores, de tipos que sabían pelear. Eran como, yo diría, bueno, eran dueños de ellos, que eran esclavos generalmente, Mm. pero les llevaban mujeres, les llevaban buenas comidas, les llevaban Perdón. buenos vinos, les llevaban... ¿Qué? No, digamos para que la gente se ubique que la sociedad romana estaba más o menos dividida en Exacto, tres partes, ¿no? Estaban los patricios, que era como la élite, digamos, los senadores, los políticos, claro. después estaban los plebeyos, que Mm, eran otro tercio de clase media, una cosa así, una cosa así. y después el otro tercio eran esclavos, Como ¿no? nosotros. O sea, claro, claro. Como ahora somos todos, antes era un Como tercio, ¿no? antes era un tercio, somos todos. Ya. Bueno, resulta de que Por no lo es... tanto, perdón, la última cosa, por lo tanto, en esa época ser esclavo era una clase social, no era tan terrible como uno lo imagina ahora. Tenían su sueldo, No su, tenían su sueldo, pero en comida, claro, en en grano. comida, en techo, qué sé yo. No estoy justificando la esclavitud, pero algunos esclavos vivían bien, digamos. O No, sea, no vivían tan era mal. funcional, por lo No, menos en la época. era funcional, era una cosa normal en que el esclavo trabajaba por comida y alimentaba. En esa época no había para comprarse un Ferrari ni nada de eso, güey. Había comida, grano. Los países eran más ricos mientras más grano tenían. En el fondo es eso, para Claro. alimentar a la gente. Bueno, pero se dice una cosa así, ¿no? Que el emperador, ¡pum! Cómodo, por ejemplo, hace así, entonces está a punto de matarlo el gladiador y lo mata. O la gente empieza, no, libérenlo, libérenlo, libérenlo. Tampoco. Eso es un mito. Eso es un mito porque las peleas no eran a muerte porque era muy caro mantener un esclavo. Entonces había esclavos que eran como Messi o como Ronaldinho, ¿cómo se llama? Ronaldo, Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldinho, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Eran gallos que no podían llegar y matarlos porque ellos no ganaban todas las peleas, pero ganaban la mayoría. Era como los boxeadores, era como Mike Tyson. ¿Ya? Lo que pasa es que de repente, como eran espadas de verdad y peleaban fuerte, porque esa época era fuerte, de repente un gallo le llegaba un golpazo mal dado, qué sé yo, se desangraba y moría. Pero cuando moría un esclavo, ¿cómo se llama? Gladiador. Un gladiador, ¿ya? Era un accidente en realidad. Era en realidad un accidente y le hacían un funeral bastante apoteósico porque los tipos eran valientes, se reconocían como tipos valientes.
Qué valió. Qué valió. Y esto de los leones que se comían a la gente en el Eso es Coliseo, cierto. ¿sí? Desgraciadamente eso empezó después de Nerón con la época de Vespasiano, ya que los cristianos empezaron a avanzar. Ellos tenían politeísmo, ¿no es cierto? Los romanos tenían el dios de la guerra, la diosa Afrodita, Baco, el dios del hueveo, El ¿ya? vino. El vino, qué sé yo. Entonces no eran totalmente a muerte, así que salían muertos los gallos, así como las películas de Hollywood. No era así. No era No así. era así, pero salían mal heridos, a veces perdían una mano, eran armas blancas grandes. El gladius, por ejemplo, una espada corta romana, cortita, era muy afilada, muy fuerte y cortaba una mano inmediatamente. O sea, si uno le pega, Oye, ¿y salta la mano. qué tan cierto será esto de las batallas navales dentro del Coliseo? Mira, hubo batallas navales dentro del ¿Sí? Coliseo al principio, ¿Confirmado? confirmado, pero se empezaron no tuvieron cómo mantener el agua arriba, se empezaba a secar, empezaba a lloverse adentro de las cárceles que estaban abajo, donde estaban los leones, que el sindicato de leones alegó mucho, y estaban los gladiadores. Entonces no pudieron, ¿cómo se dice la palabra? Impermeabilizar bien. Ya, porque el sistema para inundar de agua el Coliseo existía y funcionaba. Absolutamente, y no solamente eso, el Coliseo, para que ustedes sepan, era para entre 50 y 60.000 personas. Era Mm. grande, era grande. Y tenía un techo que mediante roldanas, cuando llovía, o qué sé yo, se cerraba el techo. Era increíble. Y Mm. después se abría Pero el techo. era más para sombra que para evitar la lluvia, ¿o no? Yo creo que era bueno, a lo mejor la lluvia no, pero es que pelear en la arena, porque se llamaba la arena por algo, es complicado. Mm, Entonces, yo pienso que era más para la lluvia, porque lo bueno era que no se fuera al público. mm, Los gladiadores daban lo mismo en ese sentido, era mejor que se embarraran, claro. ¿no es cierto? Ustedes saben que hay un personaje en la historia de Roma que se llama Calígula, ¿ya? Calígula. Que significa botitas, porque era chiquitito, no. Yo imagino a Calígula con una cara muy delgadita, era un niñito más finito, así más. Era muy buena persona Calígula, aunque ustedes no lo crean. ¿Cómo? Fue un muy buen emperador. Pero ¿cómo no lo consideraban un loco, Sí, po. psicópata? Pero espérate, po, no te he contado todo. Él tenía una hermana que se llamaba Drusila. Bueno, Perdón, tenía otra hermana que se llamaba Agripina, y ¿no? Agripina. Drusila, Agripina, Son dos hermanas, ¿no? pero a él le gustaba Drusila. Sí, porque en esa época era distinto. Bueno, resulta que Calígula, cuando muere Tiberio el año 37 después de Cristo, muere Tiberio, no murió estrangulado, como dice Hollywood, murió de un ataque al corazón. Ya. No murió estrangulado ni por Macro, ni por Calígula. Give me my ring, Calígula. ¿Te acuerdas cuando tenía el anillo y decía Tiberius? Tiberius. Claro. Give me my ring, Porque Calígula. Calígula pensó que estaba muerto y le saca el anillo. Claro, le saca el Y, anillo en la y película Tiberio y despierta. Tiberio despierta y le dice, Peter O'Toole le dice, Give me my ring, Calígula, como diciendo, y el otro le decía Tiberius. Bueno, resulta que Calígula un día andando a caballo se cayó del caballo. Se pegó fuertemente en una especie de adoquín, era piedra huevillo que usaban en Roma, que no es adoquín, es como una piedra del río. Ya. Se pegó fuertemente y estuvo inconsciente 9 días. De hecho, se creyó que Calígula iba a morir y sin embargo Calígula sobrevivió. Pero cuando Calígula se despertó, después de 9 días de inconsciencia, despertó un demonio. O No era sea, a Calígula, partir de ahí se transforma en en un un demonio, loco, en un loco, en un demonio, un gallo que le gustaba hacer orgías bacanales, tipo que dormía con el caballo, nombró al caballo cónsul, con su y lequino. el cónsul equino, eh, mató mucha gente, los mandaba a matar, qué sé yo, o sea, Calígula no era un hombre malo hasta que quedó demente por el golpe. Lo que pasa es que los romanos no sabían eso. Cambió su personalidad y dijeron entró el demonio. Mm. Cuando entra el demonio en Calígula, porque era malo, malo, por ejemplo, hacía fiestas donde los soldados
tenían que acostarse con las esposas de los senadores. Y esto es real. Ah, Entonces a los senadores no les gustaba mucho que su señora se acostara con esclavos y todo, o lo que fuera, ¿esclavos o soldados, y dijiste? soldados y esclavos y lo que fuera, y lo que fue, y otras cosas que ni siquiera voy a decir acá. Había zoofilia en la fiesta de Calígula. No. Zoofilia, y todos miraban. Se volvió loco. Se juntaron todos, todos los que lo odiaban, digamos, porque lo empezaron a odiar a Botitas, y le dieron muerte con espadas, y una de los Gladius, le hicieron tanto, tanto, tanto lo clavaron, que uno de los Gladius, alguien tiró un golpe y saltó una mano de él. Pero Calígula no era malo al principio, no era ese emperador que uno dice Calígula, era malo. Se quedó inconsciente 9 días y esto le produjo seguramente una cosa mental. Oye, y después se hace emperador el tío de Calígula, Claudio, ¿no? Claudio, que era tartamudo, estaba detrás de unas cortinas, aterrorizado, mirando eh, Cuando mataron cuando mataron a a Calígula. Calígula y a todos sus parientes, menos él, ¿no? Claro, Claudio fue el único que sobrevivió tú sabes que sí, Claudio fue el único que sobrevivió porque no lo encontraban peligroso, se escondió detrás de unos cortinajes, pidió piedad y le dijeron, no, qué piedad, este gallo va a ser nuestro... ¿Quieres ser emperador, sí o no? Si quieres, vive, si no te corto la cabeza, ¿qué iba a decir? O sea, los mismos que mataron a Lo Calígula nombraron para manejarlo, lo igual que la política de nombraron. hoy día. Ya, Y ya. resultó que Claudito, Se metió con la hermana de Calígula, con su sobrina, con Agripina, con ¿no? Agripina, y además que Claudito no era tan buena persona como parecía, era ¿No? tartamudo nomás, pues entonces empezó a dejar algunas escobas, nada grave, pero dicen que le mandó cortar la cabeza a, a su esposa. A ¿Te la- acuerdas cómo se llamaba la señora de Claudio? aparte de Agripina, Ajá, no. bueno, yo tampoco, con tantos nombres, pero... Pero lo que yo entiendo ¿Mm? es que la hermana de Calígula Ujú. terminó seduciendo a su tío Claudio, Sí, claro, pues si no, Agripina, y se sí, casaron, sí, y después convenció a Claudio de que nombrara sucesor del imperio a su hijo, al hijo de ella, que no sí, era hijo del emperador, que que era era Nerón, Nerón. ¿cierto? Que era un cabro de 16 años, Un cabro medio, gordito que le gustaba tocar la lira y qué sé yo, era un claro, cabro. medio raro, medio como, Yo me lo imagino a Nerón, ¿saben qué? ¿Ustedes vieron la película Espartaco claro, o Quo Vadis Domini? Ahí lo hizo Nerón, lo hizo un gran actor llamado Peter Ustinov. el Y gran Peter el Justin. gran Peter Ustinov hizo un Nerón maravilloso y sacó el Oscar en 1951. Mm. ¡Oh, qué gran artista pierde el mundo! Petronio, ¿te acuerdas? Petronio. Me van a matar, no quiero, suicídate, suicídate, tienes que suicidarte, no puedo, no puedo. Y tenía sus labios acá. Parece que le hizo caso a Petronio, Petronio lo ayudó. A suicidarse. Ya se clavó el Claudio en el Qué corazón. gran artista Qué pierde. gran artista pierde el mundo, decía. Así, bueno, no era una cosa así como que gran artista pierde el mundo, era una cosa así como, Petronio, voy a morir, Petronio. Qué gran artista pierde el mundo. Es un poco golazo. Bueno, en el año 54 empieza a gobernar este cabro guatón Nerón, que le A hizo los 16 años, ¿no? 16 años, nace el 38. Y entonces ahí matan a Nerón y viene, Perdón, pero te saltaste todo el periodo de Nerón. ¿Qué pasó con el incendio de Roma? eso me olvidaba, Nerón consideraba que Roma era una ciudad fétida. Él tenía una cuestión que no sé si ustedes se han fijado que hay gente que tiene olfato de perro. Yo no tengo olfato, por ejemplo. Yo puedo tener un mojón de perro aquí al lado y no me doy cuenta. Y Nerón tenía olfato. Olfato de perro. O sea, Ya. te olía a 3 habitaciones de distancia, ¿ya? Y podía incluso reconocer olores de gentes. Mm. Y en los romanos era el mismo. Y Nerón entonces dice, ¿qué dice la historia de Roma? Dice que Nerón quemó Roma con toda la gente adentro. Falso. Lo que hizo Nerón fue, primero dijo, esto es una asquerosidad, hay que hacer nuevas alcantarillas, hay que hacer una nueva ciudad que tenía las maquetas de la nueva ciudad, y para hacerlo tengo que quemar completamente esta cuestión.
Era como el estallido social, así quememos todo para construir. Pero era un poco más Sí, pero inteligente. era una de las principales construcciones, era como un gran palacio para él. Sí, pero Nerón no mató a todos los romanos y los quemó, eso es mentira de Hollywood. Nerón primero evacuó, váyanse a las ciudades, le puso carpas afuera de las Ya, ciudades, ya, quemó la ciudad, los olores terminaron porque murieron las bacterias que producen los olores. ya. Y empezó a construir una nueva ciudad que no alcanzó a construir porque en el año 68, 3 años después, se le ocurrió matar. Los mataban a todos. Se les ocurrió matarlo nomás, o sea, dijeron, Nerón ya no nos sirve, que se todo, o lo que sea, la guardia pretoriana lo mató y viene entonces un emperador llamado Vespasiano. Demasiado. Y Vespasiano dice una cosa. El pueblo estaba enojado, estaba molesto, porque le habían quemado más todas sus cosas. Sacó a la gente, pero no sacó las fotografías, no sacó los DVD y los láser. Entonces la gente estaba muy descontenta. Entonces Vespasiano, que había sido senador, dijo, pan y circo para el pueblo. Y todos miraron, pan hay, circo yo no veo ninguno. Vamos a construir, y algunos habrán estado allá, un circo gigantesco donde vamos a hacer un montón de cosas. Vamos a tener lo quería para 100.000 personas, pero no se pudo hacer. ¿Ya? Van a caber entre 50 y 60.000 personas y con su tapa y todo. Se demoraron 8 años en hacerlo. Estamos hablando del Coloseo o Coliseo, ¿no? ¿Se llama Coliseo o Colosseum? En italiano es Coloseo. Coloseo, Coloseo. Sí, Y en castellano es Coliseo. claro. Bueno, Construido, entre otras cosas, por como 12.000 judíos que habían traído de Judea, bueno, de Judea de de Judea. la incursión en Ajá. Judea en esa época, ¿no? Claro, acuérdate que Judea era una de las provincias de Roma y era la provincia con que tenían más negocios, pero también era la provincia donde había más, según ellos, terroristas. Pero no le llamaban terroristas, Activistas, no, activistas, no, no sé cómo le llamaban, revolucionarios. no, no quiero mentir, no sé. Pero ahí hubo hartos problemas. De hecho, cuando Cristo llegó años antes, pensaron que Cristo iba a usar las armas al principio, que iba a vencer a Roma. Vamos a vencer a los romanos, dijo Cristo, Oye, y pero con el amor. el Coliseo entiendo yo que en cierta forma fue como la idea de juntar dos anfiteatros griegos que eran la mitad, era un semicírculo, y dijeron vamos a juntar dos de estos anfiteatros griegos y vamos a hacer un gran Pero era anfiteatro. mucho más grande que un anfiteatro griego. Claro, Ahora, hacer esta obra, usted dice hoy día, bueno, se pone una maquinaria y a construir. No, lo construían a mano, subían las piedras, yo no sé cómo diablo, pero subían todo. Era una cosa impresionante donde trabajaban miles de gentes y miles de esclavos que recibían grano, comida y todo lo que ellos podían claro. adquirir. Y la moneda se llamaba el sextercio y el más chico se llamaba el denario. Escenario Los romano. sextercios, el denario romano. Bueno, y les voy a contar otra cosa que esta sí que no la van a creer. Resulta que se han fijado que en las películas de Hollywood, eh, para pelear se separan un poco, entonces uno tiene una espada para arriba, la tira para arriba, y le clava la espada al gallo, al que venció y le hace, y están como separados peleando, separados de 3 4 metros, eso es una gran mentira. No se peleaba así. El escudo romano era muy resistente, tenía muy buenos aceros, hierros. ¿Ya? ¿Ya? Era muy resistente. Y tenían una espada corta que les permitía moverse entre medio de ellos mismos y ir metiendo la espada entre medio del escudo del otro, de los que estaban allá, ir picaneando en el estómago, donde podían, hasta que empezaban a caer desangrados los enemigos. Esto en las batallas estamos En la hablando. batalla, estamos hablando de las batallas, si no eran así como peleas de espada, así como en las películas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Cerraban muy bien los escudos, hacían la tortuga, cuando venía la caballería de los unos, por ejemplo, hacían la tortuga, pasaban los caballos por arriba, seguían, de repente había, cuando dicen flechero, había 10 flecheros, 20 flecheros, no, eran 1.000 flecheros. Las flechas no eran de largo distancia, eran de ¿No? más corta distancia, pero llevaban mucho peso en la punta. Por lo tanto, podían atravesar una cabeza humana sin ningún problema, pero no atravesaban Los escudos. no, no podían. Ya. Entonces, flecha, no sé, ha sido terrible,
Oye, pero una de las cosas que no hemos hablado, la importancia que tenía para el Imperio Romano los primeros caminos, las grandes vías que construían los romanos, Claro, ¿no? Las aceras. para comunicarse con el mundo. Háblame de las aceras. Yo no tengo tan claro lo de las aceras. Sí, Bueno, las aceras eran rectas porque los romanos tenían como un fierrito así que separaba con una línea arriba y todo y iban proyectando las calles, pero solo recto, no podían hacer curvas los romanos. Entonces iban recto, sana recta. recto hasta que ya llegaban a un límite y giraban en un ángulo fuerte y volvían a provocar otra recta muy larga y todo, pero estos caminos de Yo Roma, siempre me he preguntado cómo tipos que eran capaces de construir catenarias que llevaban el agua no podían hacer una recta en una calle. una curva, dices tú. Una curva. Sí, algo les complicaba con El el terreno, esquema yo creo que de. el terreno son 7 colinas. Claro, pero justamente el terreno requería, por las colinas, requería las curvas y sin ¿No? embargo ellos trataban siempre de hacer los caminos rectos. Bueno, pero lo importante es que el hecho de que Roma, de que todos los caminos partían de Roma y llegaban a todo el imperio, por eso se dice todos los caminos llegan a Roma, porque ese es el camino de regreso, Exacto. ¿no? Los caminos parten de Roma y van a todo el imperio y por lo tanto de todo el imperio se puede ir a Roma con estos caminos y eso fue parte súper importante del imperio romano. Lo otro fue el famoso muro de Adriano, ¿no? Que era, creo que, no sé cuántos kilómetros, 200 300 No kilómetros era como la muralla china, pero era pero grande. era, y tenían cada 200 metros tenían como un pequeño fortín, después cada ciertos Es que metros las tenían, ciudades las amurallaron porque se dieron cuenta que al norte estaban los bárbaros. claro, los Pero, germánicos, pero después, tú sabes que Atila, después de todo esto, ¿no? Atila el Uno, Ujú. no es así como en la época que estamos hablando, es como 300 años después, Ya, Atila el Uno, ¿no? Y que casi atacó Roma, pero no la atacó. pero Aníbal sí, Aníbal Barca sí. Vamos a contar la historia de Aníbal. Esta, eso, esta es una muy buena historia. eso. Aníbal Barca, el cartaginés, con su hermano Asdrúbal, dijeron tenemos que vencer a Roma por distintas razones que son largas de explicar. Ellos vivían en la zona que se llama hoy día como Marruecos, en esa zona vivían cartaginés. Y tenían que atravesar en balsas o en barcos, digamos, el estrecho de Gibraltar, que, Mm, digamos, separa a España de Marruecos en este momento. Son 16,6 kilómetros, no es mucho. mm. Ya. Pero al hermano de Aníbal y Aníbal se les ocurrió que la infantería romana era muy poderosa. Tú sabes que el infante romano tenía un promedio de 1,65 m, Mm. hasta 60, pero eran terriblemente resistentes Y bien entrenado. y bien entrenados. Entonces resulta de que enfrentarse a un romano, por muy bajo que fuera, porque los unos eran más altos, 1,70 m, 1,72 m, 73. El romano llevaba 25 kilos De de armadura, armaduras y cosas caminando y caminaba 25 kilómetros diarios. ¿Escuchaste eso, no? 25 kilómetros diarios. ¿Tú te puedes imaginar cómo un gallo así, Con aunque mide esa, 1,60 m? y O con esa sea, armadura a cuesta, 25 kilómetros diarios. Entonces, a Aníbal y a su hermano Asdrúbal se le ocurre, oye, ¿qué es lo que tenemos aquí en el África? ¿Cuál es el animal más grande que tenemos? El elefante. elefante, El elefante claro. africano, 6 toneladas, tremendo. Esto. Sí, dijo, pero los van a matar, tienen armas, los vamos a- A encarenar. claro, vamos a poner una armadura al elefante. Ya un cuerno aquí adelante. Y la armadura del elefante le da lo mismo, no pesaba nada. Claro. Pasan entonces lo que se llama el año 247 antes de Cristo, 244 en realidad, porque duró la campaña, antes de Cristo, antes de Julio César. Uno ve como todo junto, pero no es así. Y, y llegan a España, Ah, a lo que es Barcelona hoy día prácticamente, ¿no? Y ya. ahí empieza una marcha gigantesca de cartagineses hacia Roma con tanques. ¿Qué tanques? Los Sabe, elefantes. elefante Los elefantes. con encarenado. Y la verdad es que en una de las primeras batallas que hubo, los elefantes pisaron a todos los romanos y quedó la debacle. En una de las primeras batallas. Y ahí surge un general que se llamaba Escipión.
y que por sus triunfos le llamaron Escipión el Africano. Y fíjense lo que hizo, si esta cuestión no, yo no lo he visto en ninguna película, pero está. Le dijo, cada soldado romano va a llevar sus armas y además una corneta, una cuestión que puedan, un corno. Ya. Cuando el elefante que tiene un oído, ellos lo sabían, para mí es paila, peor que cuando yo era chico, peor que cuando yo era chico, ¿ya? Cuando vengan los elefantes, ustedes tocan los trombones y el corno. Si venían los elefantes, yo me muero, ¿ah? Una manada de elefantes contra uno, me muero. Y empezaban. Y los elefantes paraban y hacían con la y se fueron para atrás y ahí aplastaron a la infantería de Aníbal y Asdrúbal. Y ahí Aníbal salió corriendo, se devolvió a África, ¿o no? Y Asdrúbal, ¿Mm? Asdrúbal quedó preso y parece que a alguien le caía mal y tiraron la cabeza de Asdrúbal en medio del campamento de Aníbal. Sí, no, se lo caían cosas serias. Y, Lo decapitaron. y después Roma parece que contraatacó hasta fue a África y masacró a todos los... Sí, fue tremendo. Pero ¿sabes qué? Escipión el africano le tenían mucha envidia, entonces como que ya, su última campaña y ya se va a otra campaña y campañas más chicas y las envidias de siempre en la política, qué sé yo, y al final se fue a vivir a lo que se llamaba, me parece que Constantinopla en esa época, creada por por Constantino, Constantino, claro, que hoy día es Estambul, Estambul de que se hoy, llamó Constantinopla, Bizancio y luego. que fue el centro del Imperio Romano Oriental, ¿no? Exactamente, el imperio se dividió en dos. El 476 después de Cristo cae el imperio de Occidente y en el 565 con el emperador Justiniano cae el imperio de Oriente y se acaba el imperio romano, pero estamos antes, estamos Pero 700 años antes. perdona, voy a polemizar aquí. Voy a polemizar contigo porque Poliniza nomás. yo he escuchado que el Imperio Romano Oriental Ya, sí lo vi. en realidad no colapsó hasta más allá del año 1100 y tanto, que como que Cayó en el 565. en qué batalla, en qué... No, no, Justiniano muere y se termina el imperio. Bueno, esto es para investigar, Esto es ¿ah? para Porque investigar. algunos dicen que como que se trata de hacer creer que el No, Imperio Oriental no, también colapsó es que y aquí no hay, fue tan así que hasta 1100 y tanto. pero ahí es la época de las cruzadas ya. Es que aquí hay una cosa que tenemos que explicar. Hay una teoría clásica y una teoría moderna. La ¿Ya? teoría clásica dice que los romanos fueron vencidos en batalla por los hunos, por los bárbaros, por los Los germanos, qué sé yo. germánicos. La teoría moderna dice que se fueron mezclando, fueron haciendo lo que se llama inmigración. Y como habían cosas que los romanos no querían hacer, que eran de obra de mano, Que dejaron el, entrar a medio que el mundo. ejército romano se fue barbarizando, dicen. Exacto. Entonces, la inmigración, ¿qué es lo que produce? Hijos. Y la inmigración, cuando produce hijos, uno de un romano y uno de una bárbara, el romano ya no defiende tanto su país, a su imperio, porque tiene su hijo y se ponen más humanos. Entonces, ahí cayó finalmente, según yo, y pueden averiguarlo, año 565, Justiniano. También hay otra teoría que dice que los patricios ¿Mm? O de sea, Roma, los aristócratas, los aristócratas de Roma, dicen que se volvieron tan, digamos, egoístas, adquirieron tanta riqueza y tanto dinero, que en el momento en que debían haber, digamos, cedido parte de su patrimonio para apoyar al ejército romano y para que perdurara el imperio, no lo hicieron. Y por egoísmo, por no soltar nada de sus tremendos patrimonios, el ejército se fue deteriorando, fue perdiendo fuerza el y egoísmo entonces de siempre. las guerras intestinas por el poder de los patricios y todo también habría sido una de las razones del Oye, colapso del imperio no, y también. recordemos que, o sea, acuérdate que Adolf Hitler decía el Tercer Reich va a ser de 1000 años. Duró solamente entre el 30 duró 12 años, pero los romanos realmente, el imperio duró 800 años. El imperio, o sea, usted nacía y tenía que ser ciudadano romano. Si usted era ciudadano romano, ya fuera judío, ya fuera ahí de la Hispania, si usted era ciudadano romano, tenía muchas ventajas sobre los que no eran ciudadanos romanos, Claro. ¿no? Bueno, mira, otra cosa me hiciste acordarme de algo. Acuérdame de hablar de la amistad de Escipión. Ok.
cortito. Cortito. Una de las gracias que tuvo Roma Mm. fue que desde un principio, desde que Rómulo y Remo fundaron Roma, desde muy al principio, esta ciudad aceptó a todo tipo de gente, le abrieron las puertas a todos, no rechazaron ningún tipo de cultura, y de hecho cuando los romanos conquistaban, en vez de destruir todo el arte y todo, Sí, lo iban no, eran integrando al imperio. muy Y admiradores del arte. esa es una de las grandes gracias del imperio romano, que Exacto. fue capaz de sacar lo mejor de todo lo que conquistaba, por Así ejemplo. es, así Así es. que, bueno, vamos con tu historia de... Si me puedo acordar, pues, porque estoy cucuya. No, Aníbal Barca volvió al África y después, siendo más viejo ya, Escipión y él se encontraron. Esto es increíble. Escipión, el africano que había peleado contra Aníbal, Ya, y Aníbal Barca se encontraron en un baño turco en Estambul, en Constantinopla. ya. Y dijeron, tú eres el... ¿Cómo hiciste esta cuestión? ¿Cómo armaste los elefantes? Y se hicieron los más íntimos amigos hasta el día de sus muertes. Eran realmente amigos y decían, oye, qué bueno lo que se te ocurrió en las cornetas. Ahí sí. Bueno, otra cosa, una de las últimas cosas. Última, porque ya el tiempo Última. no... Hay un Pues emperador sí. romano muy grande, muy tosco, muy rudo, quizá no haya sido muy inteligente, que gobernó entre los años 235 y 238 después de Cristo, y padecía de gigantismo. Su nombre, Maximino el Tracio. Su estatura, Ah, 2,59 metros. Podía, y era fuerte, no era de esos gallos débiles. Podía pelear contra 6 gladiadores sin problema porque tenía una espada de un montón de ciclos, que significa peso. Eso son algunas cosas que no se saben de Roma, mm. que el emperador Cómodo, por ejemplo, era gladiador y le gustaba, claro, lo hacía matar antes al Digamos, para que la gente lo ubique, el personaje que hace Joaquín Fénix, Joaquín Phoenix en la película gladiador, Gladiador es como... Cómodo, del año ¿no? 184 por ahí. Bueno, al menos no nos queda tiempo, pero Hollywood y todas las películas tratan de vender entradas y a veces la venta de entradas requiere inventar algunas cosillas. Ahora que los romanos eran bandidos, encuentro yo, y crucificaban gente y todo eso es cierto. Y Mm. crucificar a una persona y después porque no muere a los 3 días quebrarle las piernas para que se ahogue, para mí es una cosa que realmente se me paran los pelos. ¿Ya? O Bueno, sea, era otro mundo. todas las guerras, los imperios, todos son crueles, son Terrible, salvajes, son terribles, terrible. aunque las romanticemos un poco, pero todas las guerras son terribles, así que eso está claro. Ojalá estemos en una época donde las guerras vayan quedando atrás ya, Ojalá, ojalá. aunque todavía parece que estamos complicados, pero tengamos fe que luego el ser humano ya va a dejar las guerras atrás y va a venir una prosperidad para todos, ¿no? Está bien complicado, te digo. Está Mm, ascendiendo, se está metiendo más mm, países, hay un mm, negocio mm. detrás y todo. Oye, ya que estoy frente al lado de un emperador romano, entonces, porque la cara de emperador, tiene una foto en Roma, este gallo, así, con las manos así, frente al Coliseo, que era Nerón. No, no sé, no, Nerón no, porque era muy No, gordito. Es como ver a, quizá Calígula tampoco, pero es como ver al divino Tiberio. ¡Oh! Divino Tiberio, tu luz me ciega. Tú sabes que había que decirle eso sí, sí, a Tulum, Tiberio si no sí. se enojaba. Iba pasando. Tenían su pequeño ego los romanos, ¿eh? Sí, sí, como ¿No? unos que yo conozco. Ya, que no Ya, se diga que más. no se diga más. Gracias. Gracias Acuérdense a de darnos todos. un like, compartir el programa, comentarlo Por favor, suscríbanse. y suscríbanse. Muy importante Suscríbanse. eso. Y nos vemos en el próximo capítulo de Encuentro Dementes. Que Dementes. les vaya bien.